El año era 1800, y el viejo oeste no perdonaba a los hombres débiles ni a los corazones indecisos. En una franja olvidada de tierra seca y quebrada, donde el viento cortaba la piel y el silencio pesaba más que las palabras, vivía Mateo Herrera. Era un ranchero pobre, uno de tantos que habían llegado buscando futuro y habían encontrado soledad. Su rancho se alzaba cerca del temido Cañón del Diablo Rojo, un lugar al que pocos se acercaban por voluntad propia. Las historias decían que la tierra allí estaba maldita, que las tormentas nacían sin aviso y que las rocas se movían como si tuvieran vida propia. Mateo pasaba los días reparando cercas rotas, cuidando ganado flaco y luchando contra una tierra que nunca daba lo suficiente. No tenía familia, ni esposa, ni más compañía que su caballo y el crujido de la madera de su cabaña por las noches. Aún así, conservaba algo que el desierto no había logrado arrebatarle, un sentido firme de lo que estaba bien y lo que estaba mal. Aquella tarde, el cielo cambió de color sin aviso. Las nubes se cerraron como una herida abierta y el viento comenzó a aullar entre las colinas. Mateo estaba revisando un tramo de cerca cuando el primer trueno partió el aire en dos. Luego vino la lluvia, pesada y furiosa, cayendo en cortinas tan densas que apenas podía ver sus propias manos. Los relámpagos iluminaban el horizonte, revelando por instantes la silueta oscura del cañón. Fue entonces cuando lo escuchó. Un grito. No era el aullido del viento ni el crujir de la tierra cediendo. Era un grito humano, agudo, desesperado, que atravesó la tormenta como un cuchillo. Mateo se quedó inmóvil solo un segundo. Podría haberse dicho que no era asunto suyo, que nadie en su sano juicio se acercaba al cañón durante una tormenta así. Pero el grito volvió a sonar, más débil esta vez. Sin pensarlo más, montó su caballo y se dirigió hacia el Cañón del Diablo Rojo. El camino era traicionero. El barro hacía resbalar los cascos del caballo y pequeños desprendimientos de piedra caían desde lo alto. Cuando llegó al borde del cañón, un relámpago iluminó la escena y el corazón se le detuvo. Un enorme bloque de roca se había desprendido del acantilado. Debajo, atrapadas entre piedras más pequeñas, yacían dos figuras humanas. Eran mujeres. Y no eran como ninguna mujer que Mateo hubiera visto antes. Ambas eran altas, casi de su misma estatura, con cuerpos fuertes y musculosos que hablaban de años de entrenamiento y vida dura. Sus ropas estaban empapadas de sangre y barro. Una de ellas estaba inconsciente, con una profunda herida en la cabeza de la que brotaba sangre mezclada con la lluvia. La otra, aunque atrapada, mantenía los ojos abiertos, fijos en él. No había miedo en su mirada. Había cálculo. Esa mujer lo estaba evaluando, decidiendo si era una amenaza o una oportunidad. A pesar del dolor evidente, no gritó ni suplicó. Su expresión era la de una guerrera herida, no la de una víctima. Mateo supo de inmediato que eran apache. «Voy a sacarlas de aquí», gritó, luchando para que su voz se escuchara entre el trueno. La mujer consciente dijo algo en su lengua, rápido, urgente, y luego, en un inglés torpe pero firme, respondió: «Vete. Es peligroso para ti». Mateo negó con la cabeza y ya estaba trabajando. Usó una rama gruesa como palanca, clavándola en el barro para mover las piedras. Cada roca parecía pesar el doble por la lluvia. Sus músculos ardían, sus botas resbalaban y más de una vez estuvo a punto de caer. La mujer inconsciente no se movía. La sangre seguía corriendo por su frente. La otra mujer, la que después conocería como Naira, lo observaba sin apartar la vista. No había gratitud en sus ojos, sino algo más profundo, como si estuviera reconociendo algo que no esperaba encontrar en un hombre blanco. Con un último esfuerzo, Mateo logró liberar primero a la inconsciente. La cargó en brazos, sintiendo su peso muerto y el calor de su cuerpo empapado. Luego regresó por la otra. Naira se negó a apoyarse en él, aunque una de sus piernas estaba claramente herida. Apretó los dientes y se levantó sola, tambaleándose. «Tu gente vendrá», dijo Mateo, jadeando. «Te buscarán». Naira lo miró, y por primera vez su expresión se endureció. «No», respondió. «Creen que estamos muertas». Esas palabras se le clavaron en el pecho. La tormenta no cedía, y Mateo tuvo que decidir rápido. El pueblo estaba a varios kilómetros en dirección contraria, y el médico haría preguntas que no sabría responder.
Pregunta sobre por qué un ranchero blanco estaba ayudando a dos mujeres apache. Miró a la inconsciente, luego a la herida, y tomó su decisión. Las llevó a su cabaña. El trayecto fue una prueba de resistencia. Mateo cargó primero a la mujer inconsciente, luchando contra el barro que amenazaba con tragárselos a ambos. Naira avanzaba a su lado, cojeando, pero sin aceptar ayuda. Varias veces miró hacia atrás, hacia el cañón, como si esperara ver sombras persiguiéndolos. Cuando por fin llegaron a la cabaña, Mateo las acomodó en el suelo junto al fuego. La luz temblorosa de la lámpara de queroseno llenó la habitación de sombras danzantes. Rompió su única camisa decente para hacer vendas y comenzó a limpiar heridas con manos firmes pero cuidadosas. Naira soportó el dolor en silencio, observándolo todo. Cada movimiento de Mateo, cada gesto de cuidado, parecía sorprenderla más. Cuando sus dedos rozaron su piel al vendarle la pierna, algo pasó entre ellos. No fue deseo, no todavía. Fue conciencia. La certeza de que ese momento los había unido de una forma que ninguno de los dos entendía. ¿Por qué haces esto?, preguntó ella, con el inglés más claro que antes. Mateo se detuvo un segundo. Porque es lo correcto. Algo cambió en la mirada de Naira. Mientras la tormenta rugía afuera, Mateo no sabía que aquel acto, nacido de la simple decencia, acababa de empujarlo hacia un destino del que ya no habría regreso. Porque esas dos mujeres no eran solo guerreras apache. Y aquella noche, en una cabaña perdida junto al cañón del Diablo Rojo, había salvado mucho más que dos vidas. La lluvia seguía cayendo cuando Mateo cerró la puerta de su cabaña con una tranca improvisada. El viento golpeaba las paredes de madera como si quisiera arrancarlas del suelo, y cada trueno hacía vibrar el techo. El interior era pequeño y humilde, apenas una habitación con una mesa tosca, una cama estrecha y una chimenea de piedra. Sin embargo, en ese momento, aquel refugio era la única barrera entre la vida y la muerte. Colocó más leña en el fuego y encendió la lámpara de queroseno. La luz amarillenta iluminó los cuerpos de las dos mujeres apache tendidas cerca del calor. El contraste era imposible de ignorar. Mateo, con la ropa empapada, rota y manchada de barro, parecía aún más cansado bajo aquella luz. Sus manos ásperas, llenas de grietas por el trabajo duro, se movían con una delicadeza inesperada. Cada gesto era cuidadoso, casi reverente, como si temiera romper algo frágil. Ellas, en cambio, parecían talladas para la guerra. Incluso heridas, incluso cubiertas de sangre y polvo, sus cuerpos transmitían fuerza. Los músculos definidos bajo la piel morena hablaban de años de entrenamiento, de cabalgar largas distancias, de blandir armas desde la juventud. Había cicatrices antiguas en brazos y piernas, marcas que no contaban historias de accidentes, sino de combates y supervivencia. Mateo se arrodilló junto a la mujer inconsciente. Cali. Así la había llamado Naira antes de que el cansancio la obligara a guardar silencio. Limpió con cuidado la herida de su frente, apartando mechones de cabello negro pegados por la sangre. Cali respiraba con dificultad, pero de forma regular. Seguía viva. Naira observaba cada movimiento desde el suelo, sentada con la espalda recta a pesar del dolor en la pierna vendada. Sus ojos oscuros no se apartaban de Mateo. Habló en voz baja en su lengua, palabras suaves y rápidas que Mateo no comprendía, pero cuyo tono parecía una mezcla de advertencia y reflexión. Él no respondió. Sabía que no lo entendería aunque quisiera. Se limitó a seguir trabajando. Cuando terminó con Cali, se giró hacia Naira para ajustar mejor las vendas. Ella no apartó la mirada cuando él se acercó. No había vergüenza ni temor, solo una atención intensa, como si cada gesto quedara grabado en su memoria. Duele, admitió ella, apretando los dientes cuando él tensó la venda. Lo sé, respondió Mateo. Ya casi termino. Por un instante, el ruido de la tormenta pareció alejarse. Solo existía el crepitar del fuego y la respiración de ambos. Cali se movió. Un leve gemido escapó de sus labios, y luego abrió los ojos. Eran oscuros, profundos, y se clavaron directamente en Mateo. No mostró confusión ni pánico, solo una atención tan intensa que él sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Cali dijo algo en apache, rápido, sin apartar la mirada de él. Naira respondió de inmediato, y la conversación entre ambas se volvió más rápida, más tensa.
Mateo captó el cambio en el tono, la urgencia. No entendía las palabras, pero sí el peso de lo que se decían. Tranquila, dijo él, levantando las manos despacio. Estás a salvo. Callie no respondió en inglés. Simplemente siguió mirándolo, como si intentara ver más allá de su rostro, más allá de su ropa gastada y su barba descuidada. Finalmente, habló en un inglés bajo, con un acento más marcado que el de su hermana. Podrías habernos dejado allí. No era una pregunta. Mateo sostuvo su mirada. No dejó morir a la gente. Callie repitió la palabra, casi en un susurro. Gente. El silencio que siguió fue pesado. Mateo sintió, sin comprender del todo por qué, que esa simple palabra significaba algo distinto para ellas. Como si no siempre hubieran sido tratadas así. Naira volvió a hablar, esta vez en inglés. Muchos hombres blancos toman lo que quieren, dijo. No preguntan. No cuidan. Mateo bajó la mirada un segundo. Incómodo. No soy así. Lo vemos, respondió ella. La tormenta continuaba sin dar tregua. Afuera, el viento aullaba entre los árboles y la lluvia golpeaba la tierra con furia. No había forma de viajar en esas condiciones. Mateo lo sabía, y ellas también. Nos quedamos hasta que pase, dijo él. Al amanecer veremos qué hacer. Las hermanas intercambiaron una mirada larga, silenciosa. Algo pasó entre ellas, una decisión que no necesitó palabras. De acuerdo, aceptó Naira. Mateo les ofreció su cama, pero ambas negaron con la cabeza. Se acomodaron juntas cerca del fuego, envueltas en mantas, moviéndose con una sincronía perfecta, como si compartieran un mismo pensamiento. Él se retiró a un rincón, apoyado contra la pared, intentando descansar sin dejar de estar atento. Durante la noche, medio dormido, escuchó susurros en apache. Voces bajas, íntimas, que parecían flotar entre las sombras. A veces, una de ellas se acercaba un poco más al fuego. Otras, el silencio se alargaba, cargado de algo que Mateo no sabía nombrar. Soñó con ojos oscuros observándolo desde la penumbra. Con pasos silenciosos alrededor de su cama. Con un destino que se cerraba a su alrededor como un lazo invisible. Despertó con la luz del amanecer filtrándose por la pequeña ventana. La tormenta había pasado. El aire estaba limpio, cargado del olor a tierra mojada. Mateo se incorporó lentamente, y entonces las vio. Naira y Callie estaban de pie frente a él, ya vestidas, apoyándose una en la otra pero firmes. Sus miradas eran distintas ahora. No había confusión ni urgencia. Había determinación. El sol ha salido, dijo Mateo, innecesariamente. El camino será más fácil. Sí, respondió Naira. Pero antes debemos decirte algo. Callie dio un paso al frente. A pesar de la herida, su presencia llenó la habitación. No somos mujeres comunes, dijo. Mateo frunció el ceño, esperando. Somos hijas de Ayanel, continuó Naira. Jefe de guerra del Valle del Trueno. El nombre cayó como una piedra. Mateo lo conocía. Todos lo conocían. Ayanel era un nombre que se pronunciaba en voz baja, asociado con batallas, venganza y una protección feroz de su gente. El estómago de Mateo se tensó. Si él sabe que estuvimos aquí, empezó. Lo sabrá, interrumpió Callie. Pero también sabrá cómo nos trataste. Naira se acercó un poco más. Durante la noche, hablamos, dijo. Pensamos en lo que hiciste. En lo que viste cuando nos miraste. Mateo sintió que el aire se espesaba. No solo nos salvaste, continuó ella. Nos miraste como personas. Con respeto. Callie se colocó junto a su hermana, flanqueándolo sin tocarlo. Y por eso, dijo con voz firme, te elegimos. Mateo abrió la boca para hablar, pero no encontró palabras. No sabemos qué traerá el día, añadió Naira. Nuestro padre es un hombre peligroso. Nuestro mundo es distinto al tuyo. Pero esta decisión ya está tomada, concluyó Callie. El silencio llenó la cabaña. Afuera, el viento soplaba suave, como si nada extraordinario hubiera ocurrido. Pero Mateo sabía la verdad. Aquella noche, en medio de una tormenta, su vida había cambiado para siempre. El sonido de los cascos llegó con el amanecer. Mateo fue el primero en oírlo.
No era un caballo solitario ni un viajero perdido. Eran varios. Demasiados. El ritmo era firme, disciplinado, el de hombres acostumbrados a moverse juntos. Naira y Kali reaccionaron al mismo tiempo. Sus cuerpos se tensaron, y en un solo movimiento se pusieron en pie, como si el dolor de sus heridas hubiera desaparecido. «Han venido», dijo Naira en voz baja. Kali ya estaba junto a la puerta, observando por una rendija. Sus ojos se estrecharon. «Guerreros Apache. 4, no. 6. Y él va delante». Mateo tragó saliva. «¿Quién?» «Takaro», respondió Kali. «Mano derecha de nuestro padre». No hubo tiempo para esconderse ni para huir. Los jinetes se detuvieron frente a la cabaña, y una voz profunda llamó desde afuera. Mateo abrió la puerta lentamente. 6 guerreros pintados para la guerra llenaron el espacio frente a él. Sus miradas pasaron de inmediato de Mateo a las 2 mujeres detrás de él. La sorpresa cruzó sus rostros, seguida por algo más peligroso: cálculo. Takaro desmontó. Era alto, con el rostro marcado por cicatrices antiguas y una expresión imposible de leer. El jefe creyó a sus hijas muertas, dijo. «Y aquí están». Naira dio un paso al frente. «La tormenta nos atrapó. Este hombre nos dio refugio». Takaro miró a Mateo de arriba abajo. Su camisa rota, las vendas improvisadas, el cansancio en sus ojos. Luego asintió una sola vez. «Vendrás con nosotros», dijo. Los 3. No fue una invitación. El viaje al campamento Apache fue largo y silencioso. Mateo cabalgó rodeado de guerreros, con Naira y Kali a cada lado. Sentía sus miradas sobre él, no de amenaza, sino de algo más cercano a una promesa. Aquello no lo tranquilizaba. El campamento apareció oculto entre formaciones rocosas, protegido como una fortaleza natural. Docenas de tipis y estructuras más sólidas se extendían por el valle. Al verlos llegar, el movimiento se detuvo. Mujeres, niños y guerreros se giraron al unísono. El murmullo recorrió el lugar como una onda. Entonces él apareció. Ayanel salió de la estructura central con pasos lentos y firmes. Era alto, de hombros anchos, con el cabello oscuro atravesado por hebras plateadas. Su rostro era severo, tallado por el tiempo y la guerra. Cuando vio a sus hijas, algo parecido al alivio cruzó su mirada por un instante. Luego sus ojos se posaron en Mateo, y el aire pareció enfriarse. «Habla», ordenó Ayanel, sin levantar la voz. Mateo desmontó, consciente de cada mirada clavada en él. «Las encontré atrapadas durante la tormenta», dijo. «Estaban heridas. Hice lo que cualquier hombre decente haría». Ayanel no respondió de inmediato. Caminó alrededor de Mateo despacio, como un depredador midiendo a su presa. «Muchos hombres blancos no hacen lo correcto cuando se les presenta la oportunidad», dijo al fin. «Mis hijas dicen que no pediste nada». «No necesitaban pagarme», respondió Mateo. «Solo necesitaban ayuda». Naira habló entonces, con la voz firme. «Nos cuidó. Nos trató con honor». Kali asintió. «Por eso estamos vivas». Un murmullo recorrió a los ancianos reunidos cerca del jefe. Ayanel levantó la mano y el silencio regresó. «Decís que este hombre merece honor», dijo. «Entonces decid». Las hermanas se miraron una última vez. Mateo sintió que el corazón le golpeaba el pecho. «Lo elegimos», dijo Naira. «Las 2», añadió Kali. «Al mismo hombre». El impacto fue inmediato. Exclamaciones ahogadas, miradas incrédulas. Algunos ancianos intercambiaron palabras rápidas. Ayanel no se movió, pero sus ojos se afilaron. «Elegir al mismo hombre», repitió. «Un hombre blanco. Como nuestra antepasada lo hizo», dijo Naira. «Cuando la tribu era pequeña y la supervivencia exigía decisiones difíciles». Un anciano asintió lentamente. «Hubo un tiempo así», murmuró. «Antes de las guerras grandes». Ayanel levantó la mirada hacia Mateo. «Lo que ofrecen mis hijas no es poca cosa», dijo. «Si aceptas, no serás solo su compañero. Dejarás de ser quien eres». Mateo sintió un nudo en el estómago. «¿Y si no acepto?» «Te irás con vida», respondió Ayanel. «Con nuestra protección. Pero no volverás a verlas».
El silencio cayó como una losa. Si te quedas, continuó el jefe, deberás convertirte en apache. Y eso se gana. Se volvió hacia el consejo. Habrá pruebas. Ayanel levantó 3 dedos. Fuerza. Sabiduría. Coraje. Los murmullos regresaron. Cazarás con arco y traerás alimento para el pueblo, dijo. Resolverás un conflicto ante los ancianos. Y enfrentarás un desafío elegido por mí. Naira dio un paso adelante. Padre, ya ha demostrado su valor. El amor no basta, respondió Ayanel sin mirarla. Aquí se gana con sangre, honor y valor. Esa noche, mientras el campamento se preparaba, Takaro entregó a Mateo un arco, flechas y un cuchillo. Las armas se sentían extrañas en sus manos. No eran su rifle, ni su mundo. Naira y Kali se acercaron cuando nadie miraba. No hablaron mucho. No hacía falta. Naira corrigió su postura al tensar el arco. Kali ajustó su respiración. Cada toque era breve, preciso, cargado de intención. No estás solo, susurró Naira. Creemos en ti, añadió Kali. Mateo miró el arco, luego a ellas. Por primera vez desde que comenzó todo, comprendió la magnitud de lo que estaba a punto de enfrentar. No solo estaba luchando por sobrevivir. Estaba luchando por ser digno de haber sido elegido. La primera prueba comenzó antes del amanecer. El aire estaba frío y quieto cuando Mateo tomó el arco tradicional entre sus manos. No había rifle, no había ventaja. Solo madera, cuerda y su propia respiración. Los guerreros observaron en silencio mientras se internaba en el valle acompañado por Takaro. Cada paso le recordaba que ya no caminaba como ranchero, sino como alguien que debía demostrar su lugar. El animal apareció cuando el sol apenas tocaba las rocas. Mateo tensó el arco como le habían enseñado Naira y Kali. Recordó la calma, el equilibrio, el respeto por la vida que estaba a punto de tomar. La flecha voló limpia. El animal cayó sin sufrimiento innecesario. Mateo se arrodilló, apoyó la mano sobre la tierra y ofreció una breve oración, como había visto hacer a los apache. Cuando regresó con la presa, no hubo aplausos. Solo asentimientos. Pero eso bastó. La fuerza no estaba solo en el cuerpo, sino en la intención. La segunda prueba fue más peligrosa. 2 familias discutían por un terreno cercano al río. Viejas heridas, acusaciones cruzadas, rencores que amenazaban con convertirse en sangre. Mateo escuchó durante horas sin interrumpir. No entendía todas las palabras, pero entendía los gestos, los silencios, el dolor. Cuando habló, lo hizo despacio. Propuso compartir el terreno, dividir las estaciones, establecer límites claros. No tomó partido. No alzó la voz. Reconoció las pérdidas de ambos lados. Los ancianos se miraron entre sí. El conflicto no desapareció, pero se transformó. La violencia retrocedió. Ayanel observó sin decir nada. La tercera prueba fue la que casi lo mata. El objeto sagrado yacía en lo profundo del cañón del Diablo Rojo, donde la tormenta había comenzado todo. El viento rugía como un recuerdo que no quería ser olvidado. Mateo descendió entre rocas sueltas, con el cuerpo agotado y las manos sangrando. Cada paso podía ser el último. Cuando encontró el objeto, una pieza antigua tallada en piedra, el cielo volvió a oscurecerse. La lluvia regresó. Un desprendimiento lo lanzó contra la pared del cañón. El dolor fue inmediato, brutal. Pero Mateo se levantó. Apretó el objeto contra su pecho y siguió avanzando. Salió del cañón al caer la noche. Los guerreros lo esperaban. Cuando vieron el objeto en su mano y la sangre en su rostro, el silencio se quebró. Ayanel se acercó. Miró a Mateo largo rato. Luego colocó su mano sobre su hombro. Has caminado el camino completo, dijo. No como blanco. No como extraño. Como hombre. Esa noche, el fuego central ardió más alto que nunca. La ceremonia fue antigua, anterior a las guerras, anterior al odio. Mateo se arrodilló ante Ayanel y ante el pueblo. Dejó su cuchillo, su viejo nombre, y con él la vida que había tenido. Cuando levantó la mirada, Naira y Kali estaban frente a él, pintadas para el ritual, firmes, serenas. Ayanel habló palabras que el viento parecía reconocer. Luego tomó una pluma,
La ató al cabello de Mateo y pronunció su nuevo nombre apache, un nombre que hablaba de tormentas y de manos que salvan en lugar de destruir. Mateo sintió que algo se cerraba dentro de él. Y algo nuevo nacía. La unión no fue posesión ni conquista. Fue equilibrio. Dos mujeres fuertes eligiendo compartir su camino con un hombre que había demostrado merecerlo. Las manos se unieron. El fuego iluminó rostros que ya no miraban con desconfianza. Los días se transformaron en estaciones. Mateo aprendió a vivir entre dos mundos sin romper ninguno. Aprendió a escuchar antes de hablar, a luchar solo cuando era necesario, a amar sin dominar. Naira y Cali no caminaron detrás de él, ni delante. Caminaron a su lado. Años después, el campamento era hogar. Un atardecer, varios niños se sentaron cerca del fuego. Uno de ellos, con los ojos curiosos y la sonrisa de su madre, preguntó: «Padre, ¿cómo conociste a nuestras madres?». Mateo miró al horizonte, hacia el cañón que ya no le parecía un lugar maldito. «Hubo una tormenta», dijo. «Y gritos entre el trueno. Hice lo único que sabía hacer». Naira y Cali se miraron, sonriendo. Porque a veces, un acto de bondad crea un destino que ninguna guerra puede destruir.